Sabes, la vida a veces es como una copa de vino tinto, que se ve brillante y lujosa, pero su sabor puede ser amargo hasta el final. Para mí, Ana, mi vida siempre ha sido un olivar. Parece simple y árido, pero esconde una extraña y persistente vitalidad. Crecí en Andalucía, en una familia donde los olivos eran la fuente de vida. Mis padres me enseñaron que para obtener una aceituna deliciosa tienes que ser paciente, cuidarla todos los días y resistir las tormentas. Apliqué esa filosofía a mi vida. Pensé que con solo ser paciente y trabajadora estaría bien. Pero de repente, todo cambió del divorcio de Luis. Mi exmarido dejó una gran cicatriz. No por el dinero, sino porque rompió mi confianza en mis seres queridos. Luis era un hombre romántico, pero poco realista. Las deudas se acumulaban y discutíamos constantemente por dinero. Intentamos mantener las cosas en buenos términos por nuestra hija, Laura, una niña inteligente y sensible de 10 años. El divorcio no fue fácil, pero acordamos la custodia compartida. Laura se queda conmigo durante la semana y con Luis los fines de semana. Quería que ella tuviera una vida estable, aunque sus padres ya no vivieran juntos. Me quedé con la pequeña casa de 3 habitaciones en un barrio tranquilo donde decoré cada rincón con artesanías, recordando mi simple infancia entre los olivares. La casa no era solo un lugar para vivir, sino también una fortaleza segura, donde podía trabajar y cuidar de Laura. Yo, una auténtica chica de campo, me convertí en gerente financiera. Trabajaba para una pequeña empresa de exportación de productos agrícolas y amaba mi trabajo. No ganaba mucho dinero, pero lo suficiente para cuidarme a mí misma y a Laura. Mi vida, aunque llena de desafíos, me hacía sentir feliz. Sin embargo, esa mediocridad se convirtió en una excusa para que la gente a mi alrededor me juzgara. Mi hermano, Javier, era completamente diferente. Era un exitoso empresario, siempre con trajes caros y conduciendo coches de lujo. Javier se casó con Beatriz, una mujer arrogante que siempre me miraba con desprecio, como si yo fuera algo inferior. Mi madre, una mujer amable, siempre trataba de ocultar su favoritismo por Javier. La relación entre mi hermano y yo siempre fue complicada, a la vez competitiva y algo de apoyo. Al menos eso pensaba yo. En las últimas semanas, Javier y Beatriz se volvieron más reservados que nunca. Una vez fui a casa de mi madre para ayudarla a preparar su fiesta de 60 cumpleaños, y escuché a Javier hablando por teléfono. Ella no tiene ni idea. Mantengamos el secreto. Cuando le pregunté, solo dijo que era por trabajo. También comencé a notar cosas inusuales en mi casa. Los objetos se movían, los papeles se desordenaban. Una vez, mi pulsera de aniversario desapareció y luego reapareció misteriosamente en mi joyero unas semanas después. Sospeché que alguien me estaba vigilando, pero descarté la idea, diciéndome que estaba demasiado estresada. Beatriz, de repente, mostró interés en mi vida, haciendo preguntas sobre mis finanzas, mi relación con Laura, incluso mi vida de citas después del divorcio. Pensé que eran torpes intentos de conectar, pero ahora, en retrospectiva, veo que eran preguntas de sondeo, un plan que se estaba ejecutando. En otra ocasión, estaba trabajando en casa y de repente sentí que alguien me estaba mirando desde la ventana. Me volteé, no vi a nadie, pero la sensación de inquietud persistió. Todo llegó a un punto crítico la noche de la fiesta de cumpleaños de mi madre. Había puesto mucho esfuerzo en preparar la fiesta. Quería que mi madre tuviera un día realmente especial, un día que nunca olvidaría. Decoré su casa para que pareciera un lugar magnífico, con luces brillantes y fotos de recuerdos colgadas por todas partes. La fiesta fue perfecta. Intenté ignorar las miradas extrañas y los comentarios punzantes de Javier y Beatriz. Pensé que, una vez que terminara la fiesta, todo volvería a la normalidad. Pero la atmósfera tensa persistía. Escuché a Javier y a mi tío susurrando. Todo está listo. Los papeles están preparados. Solo tenemos que pasar esta noche. Aunque traté de tranquilizarme de que era solo un asunto de negocios, una sensación de inquietud creció en mí. Intenté concentrarme en la fiesta, en la sonrisa de mi madre, pero las palabras de Javier y Beatriz me atormentaban.
Beatriz constantemente se enfocaba en mis dificultades, como si quisiera que todos vieran lo débil que era. Ana, ¿cómo está el mercado inmobiliario últimamente? Escuché que tu empresa despidió empleados. O Laura parece estar bien después del divorcio, pero los niños a menudo ocultan sus verdaderos sentimientos. ¿Verdad? Esas palabras eran como alfileres que se clavaban en mi corazón, cada palabra un recordatorio de mi inferioridad. Todo llegó a su clímax cuando mi madre y yo entramos al baño. Ella estaba llorando y pude sentir la desesperación en su voz. Estoy bien, hija, solo estoy un poco emocionada. Pero sabía que no era la verdad. Sus ojos estaban llenos de arrepentimiento y miedo. Una emoción que no pude explicar en ese momento. Regresé a la fiesta y Javier se levantó para dar un discurso. Feliz cumpleaños, mamá, y por un nuevo comienzo para nuestra familia, dijo, con una voz llena de autosatisfacción que me heló la sangre. Cuando todos levantamos nuestras copas, tuve la sensación de que me estaban excluyendo de algún secreto, y luego sucedió lo inesperado. Mi teléfono sonó. Era Laura, mi hija. Aunque estaba en la fiesta, una extraña sensación de inquietud me hizo salir a atender la llamada. Mamá, sal de la casa ahora mismo. Su voz era de pánico. Todavía no entendía. ¿Estás de campamento con papá? ¿Qué pasa? No preguntes nada, mamá. Solo vete. Me quedé atónita, pero confié en mi hija. Salí de la casa sin saber que era la decisión que me salvaría la vida. Un secreto que había estado oculto durante años, un secreto que había sido enterrado en mentiras, estaba a punto de ser revelado. Una llamada fatídica, una advertencia de la persona que más amaba. Cambiaría todo. ¿Crees en la intuición? Yo sí. Esa intuición no es algo místico, es como una alarma que suena desde adentro cuando algo no está bien. Después de la llamada de mi hija Laura, salí de la fiesta y conduje al hotel a toda prisa. No sabía de qué estaba huyendo, pero sabía que tenía que huir. Toda esa noche no pude pegar ojo. En mi mente revivía los extraños acontecimientos que habían ocurrido en los últimos meses. Y comencé a ver cómo se conectaban de una manera aterradora. Todo comenzó hace 3 meses, justo después de que finalicé el proceso de divorcio con Luis. Mi vida gradualmente volvió a la normalidad, pero comencé a sentir que algo andaba mal. La primera vez fue cuando no pude encontrar mis llaves del coche. Recuerdo claramente haberlas colgado en el gancho cerca de la puerta, pero habían desaparecido. Las busqué por todas partes, pero no las encontré. 3 días después, cuando abrí la puerta de mi armario, estaban allí como si nunca se hubieran ido. Me dije a mí misma que estaba demasiado cansada y distraída, pero en mi corazón había una indescriptible sensación de inquietud. Después, sucesos similares se repitieron. Los papeles en mi escritorio se desordenaban. Siempre los organizaba en un orden específico, pero un par de veces los encontré fuera de su lugar. Una vez, una pulsera que mi padre me había regalado en mi 18º cumpleaños desapareció. La pulsera no tenía valor material, pero tenía un gran significado sentimental para mí. Me sentí muy triste y pensé que la había perdido. Pero luego, 2 semanas después, reapareció misteriosamente en mi joyero. Le pregunté a Laura, pero ella dijo que no sabía nada. Una de las cosas que más me asustó fue la sensación de ser vigilada. A veces, cuando estaba trabajando en casa, sentía que alguien me estaba mirando desde la ventana. Una vez, me volví y vi una silueta pasar. Pensé que era una alucinación, pero la sensación de miedo me persiguió. Se lo conté a Laura, y ella dijo que sentía lo mismo. Dijo que por la noche, cuando estábamos durmiendo, escuchaba pasos en el pasillo. Decidí instalar un sistema de seguridad básico. Pensé que solo era el miedo de una mujer que vivía sola. No quería molestar a Luis o a Javier, porque sabía que solo dirían que lo estaba imaginando. Luis había dicho que estaba perdiendo el control y Javier siempre pensó que era demasiado sensible. Estos eventos se volvieron aún más aterradores cuando comencé a notar la conexión entre ellos y el extraño comportamiento de Javier y Luis. Cuando comencé a prepararme para la fiesta de cumpleaños de mi madre, me di cuenta de que Javier y Beatriz se volvieron más reservados que nunca. Una vez escuché a Javier hablando por teléfono con Luis,
y estaban hablando de su plan. Luis dijo, ella no tiene ni idea. Mantengamos el secreto. Cuando le pregunté, Javier solo dijo que era un asunto de trabajo, pero yo sabía que no era la verdad. Luego, Beatriz comenzó a hacerme preguntas extrañas sobre mis finanzas. Me preguntó sobre mis ingresos, mis ahorros y mis planes futuros. Pensé que solo estaba tratando de conectar, pero ahora me doy cuenta de que eran preguntas de sondeo. Querían saber cuánto dinero tenía y si era capaz de cuidar de Laura. Y entonces, esa noche, Laura me llamó. Su voz era de pánico, de miedo. Mamá, sal de la casa ahora mismo. Aunque me fui, todavía no sabía por qué. Volví a llamar a Laura y ella me lo contó todo. Laura había escuchado a escondidas una conversación entre su padre y su tío. Habían hablado de un plan para tenderme una trampa. Usarían comentarios punzantes para enfurecerme, luego lo grabarían y lo usarían para demostrar que estaba mentalmente inestable. Querían obtener la custodia de mi hija y querían apoderarse de la herencia de mi madre. En ese momento lo entendí todo. Los extraños sucesos en casa, las preguntas de sondeo de Beatriz, el secretismo de Javier, todo era parte de una conspiración. Habían planeado esto durante mucho tiempo y yo era solo un títere en su obra. Me sentí traicionada, herida y aislada. No pude dormir en toda la noche. Seguía pensando en Laura, en su seguridad y en las personas en las que había confiado. Sabía que, a partir de ahora, no podía confiar en nadie de mi familia. ¿Alguna vez has sentido que tu mundo se desmorona en un solo instante? Para mí, ese momento fue cuando escuché la voz de pánico de mi hija. Después de salir de la fiesta, no me atreví a conducir a casa. Me detuve en una cafetería al borde de la carretera, donde las tenues luces de neón iluminaban mi confusión interior. Mis manos temblaban y me tomó un momento poder volver a llamar a Laura. Laura, ya salí de la casa. ¿Me dices exactamente qué está pasando? Mi voz trataba de sonar tranquila, pero dentro de mí una tormenta rugía. Mamá, yo escuché a papá hablar con el tío Javier anoche. La voz de Laura temblaba, pero podía sentir la seriedad en cada una de sus palabras. Fingí estar dormida en la tienda de campaña, pero escuché a papá hablando por teléfono con el tío. Hablaban de un plan para lastimarte, mamá. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Lastimarme? ¿Qué dijeron, Laura? Dijeron que todo estaba listo para la fiesta de la abuela. Dijeron que necesitaban que te enojaras, que perdieras el control. Papá dijo que necesitaban grabar esa escena para usarla en tu contra. La cruda verdad había sido expuesta. Los extraños sucesos en casa, las preguntas de sondeo de Beatriz, el secretismo de Javier, todos eran parte de una conspiración. Habían planeado esto durante mucho tiempo y yo era solo un títere en su obra. Me sentí traicionada, herida y aislada. No pude dormir en toda la noche. Seguía pensando en Laura, en su seguridad y en las personas en las que había confiado. ¿Qué quieren, Laura? ¿Por qué hacen esto? Pregunté, aunque ya tenía la respuesta en mi cabeza. Papá dijo que, una vez que tuvieran mi custodia, todo sería mejor para todos. Y el tío Javier habló del dinero de la abuela. Dijeron que, una vez que te quitaran del juego, podrían manejar su testamento. En este punto ya no tenía ninguna duda. Querían quitármelo todo, a mi hija, mi herencia y mi paz. La sangre en mis venas se congeló. Laura, escúchame con mucha atención. Tienes que llamar a la tía Pilar y decirle a tu papá que no te sientes bien, que quieres volver a casa. Luego, quédate en la casa de la tía Pilar y no le digas nada a nadie, ni siquiera a tu papá. Pero papá no me creerá, mamá. Confía en mí, hija. Tienes que hacerlo. Es la única manera de que estés a salvo. Laura siguió mis instrucciones. Después de terminar la llamada, me senté en el coche, tratando de respirar. El miedo y la indignación se mezclaron, creando una emoción compleja que nunca había experimentado. Había confiado en mi hermano, mi exmarido e incluso en mi madre. Creía que la familia era algo sagrado y inviolable. Pero me equivoqué. Se habían aprovechado de mi confianza y habían intentado arruinar mi vida. Conduje hasta un hotel cercano, pagué en efectivo por una habitación y me quedé allí.
Apagué mi teléfono, no queriendo enfrentar las llamadas y mensajes urgentes de Javier, Luis y mi madre. Sabía que estaban en pánico porque su plan había fallado. Estaban tratando de encontrarme para saber qué sabía yo. No dormí en toda la noche. Seguía pensando en Laura, en su valentía y en las personas en las que había confiado. Sabía que, a partir de ahora, no podía confiar en nadie de mi familia. Lo había perdido todo. Había perdido la fe en la familia y había perdido mi paz, pero no podía derrumbarme. Tenía que levantarme por Laura y por mí misma. No iba a dejar que ganaran. No iba a dejar que se llevaran lo que me pertenecía. Iba a luchar no por dinero o poder, sino por la justicia y la verdad. Y sabía que no estaría sola. Tenía a Laura y buscaría ayuda, ¿sabes? En los momentos más oscuros de la vida. A veces un rayo de luz viene de un lugar que no esperas. Para mí, ese rayo de luz fue Pilar, mi mejor amiga. A la mañana siguiente, después de una noche sin dormir, encendí mi teléfono, pero no llamé a Javier o a mi madre. En cambio, llamé a Pilar. Pilar, estoy en un hotel cerca de la autopista. ¿Puedes venir? Tengo algo muy importante que decirte. Mi voz temblaba y sentí que iba a llorar. Ana, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? Te llamé toda la noche, pero no pude comunicarme contigo. La voz de Pilar estaba llena de preocupación. Cuando llegó Pilar, le conté todo. Desde los extraños sucesos en casa, las preguntas de sondeo de Beatriz, hasta la llamada fatídica de Laura. Le conté sobre la conspiración de Javier y Luis, y la cruda verdad sobre mi madre. Lloré y sentí como si todo el peso sobre mis hombros se hubiera liberado. Pilar me escuchó en silencio y luego me abrazó con fuerza. Ana, no puedo creerlo. ¿Te hicieron eso? ¿Por qué? No lo sé, Pilar. Solo sé que no puedo dejar que ganen. No, no dejaremos que ganen, dijo Pilar con determinación. Conozco a alguien que puede ayudarnos. ¿Quién? Mi primo, Antonio. Es detective privado. Es muy bueno para encontrar la verdad. Antonio era un hombre de mediana edad, con una apariencia seria pero ojos muy amables. Me sentí segura desde el momento en que lo conocí. Le conté toda la historia y le di las pruebas que había recopilado. Antonio escuchó con atención y luego dijo, Ana, lo que me dices suena muy creíble, pero necesitamos más pruebas para poder enfrentarlos. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Tienes alguna otra prueba? Por ejemplo, documentos, correos electrónicos o cualquier cosa relacionada con el testamento de tu madre. Recordé un correo electrónico que había recibido del asesor financiero de mi madre, con el asunto actualización de los documentos de planificación patrimonial. No lo había abierto porque no pensé que fuera importante. Se lo mostré a Antonio y él dijo, este es un buen comienzo. Durante los siguientes 3 días, Antonio trabajó sin parar. Yo me quedé en el hotel, evitando todas las llamadas y mensajes de Javier, Luis y mi madre. Sabía que estaban tratando de encontrarme, de saber qué sabía yo. Pilar y Laura se quedaron en casa de Pilar, y me sentí más aliviada al saber que mi hija estaba a salvo. El cuarto día, Antonio vino a mi hotel con una gruesa carpeta de documentos. Ana, encontré algunas cosas, dijo con voz grave. Tu madre cambió su testamento hace 3 semanas. Los nuevos documentos eliminaron tu nombre de la lista de herederos, alegando que tienes problemas mentales. Y Javier es el único administrador. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. No puede ser. Mi madre nunca haría eso. Hay más. Encontré correos electrónicos entre Javier y Luis hablando de cómo tenderte una trampa y hacerte parecer mentalmente inestable. Contrataron a un psicólogo para escribir un informe sobre ti. Aunque nunca te conocieron, me sentí mareada. ¿Qué quieren? ¿Por qué hacen esto? Lo quieren todo. La herencia de tu madre y la custodia de tu hija. Lo planearon con mucho cuidado y usaron todo en tu contra. Ya no tenía ninguna duda. Habían hecho todo para arruinar mi vida, pero ahora tenía pruebas. Tenía a Antonio que me había ayudado a encontrar la verdad. Ya no estaba sola. Tenía un rayo de luz y no iba a dejar que se apagara. ¿Sabes? La verdad no siempre te libera. A veces es una jaula que te encadena a un dolor indescriptible.
Para mí, esa verdad era que mi madre sabía de la conspiración de Javier y Luis. Cuando Antonio me mostró las pruebas, sentí que todo dentro de mí se derrumbaba. Creía que mi madre era la única que estaba de mi lado. Pero me equivoqué, no puede ser, dije, mi voz temblaba como la de alguien en shock. Mi madre nunca haría eso. Lloró en la fiesta, me abrazó. Ella no podría hacer esto. Ana, sé que esto es difícil de aceptar, dijo Antonio con voz comprensiva. Pero los documentos muestran que tu madre se reunió con el abogado y aceptó los cambios en el testamento. Quizás Javier la presionó o tal vez no entendió la gravedad del asunto. Pero, ¿por qué? Pregunté con lágrimas corriendo por mis mejillas. ¿Por qué mi madre haría eso? ¿Qué hice mal? Tal vez tu madre creyó lo que Javier le dijo Antonio. Él la convenció de que tenías problemas mentales, que no eras capaz de cuidarte a ti misma y a Laura. Él le pintó un escenario terrible para que ella creyera que él te estaba ayudando. Esa verdad me dolió más que cualquier insulto. Podía aceptar que Javier y Luis me traicionaran, pero no podía aceptar que mi madre también estuviera involucrada en esta conspiración. Ella siempre había sido la persona en la que confiaba, la persona a la que acudía cuando tenía problemas. Pero ahora me di cuenta de que ella me había traicionado. Ella lloró en el baño. Dije como si la estuviera defendiendo. Me abrazó. Tal vez se arrepintió, dijo Antonio. O tal vez estaba luchando internamente. Ella te ama, pero también estaba atrapada en las mentiras de Javier. Las palabras de Antonio me consolaron un poco, pero el dolor seguía ahí. Me sentía aislada, herida y traicionada por las personas que más amaba. Lo había perdido todo. Había perdido la fe en la familia y había perdido mi paz, pero no podía derrumbarme. Tenía que levantarme por Laura y por mí misma. ¿Qué hacemos ahora? Pregunté con voz decidida. Ahora vamos a demandarlos, dijo Antonio. Ellos construyeron un caso en tu contra. Ahora nosotros construiremos un caso en contra de ellos. Ya no tenía miedo. El dolor se había convertido en fuerza. La desesperación se había convertido en resiliencia. No iba a dejar que ganaran. No iba a dejar que se llevaran lo que me pertenecía. Iba a luchar no por dinero o poder, sino por la justicia y la verdad. Y sabía que no estaba sola. Tenía a Antonio y tenía a Pilar y lo más importante, tenía a Laura que me había salvado del abismo. Iba a luchar y a recuperar mi vida. La verdad, por muy dolorosa que fuera, me dio una extraña fuerza. El dolor de la traición se había convertido en una llama de resiliencia. Ya no era la Ana débil y confundida en la fiesta de cumpleaños de mi madre. Ahora era una guerrera lista para enfrentarme a las personas que intentaron destruirme. ¿Qué hacemos ahora? Le pregunté a Antonio con voz decidida. Quiero que paguen, no con dinero, sino con la verdad. Ellos construyeron un caso en tu contra, dijo Antonio con voz grave. Crearon pruebas falsas para hacerte parecer mentalmente inestable. Ahora haremos lo contrario. Construiremos un caso en contra de ellos usando las mismas pruebas que ellos crearon. Antonio elaboró un plan detallado. No los enfrentaríamos en la corte de inmediato. En cambio, organizaríamos una reunión privada, un enfrentamiento para que ellos mismos revelaran la verdad. No les diremos que tenemos las pruebas, dijo Antonio. Dejaremos que piensen que tienen el control. Y cuando se sientan más seguros, sacaremos las pruebas. Estuve de acuerdo. No quería que Javier y Luis tuvieran que pasar por una larga batalla legal. Quería que se enfrentaran a la verdad, a sus propios errores. Quería que sintieran el dolor de la traición que me habían causado. Llamé a Javier y le dije que quería reunirme con él para hablar de lo que había sucedido. Mi voz seguía tranquila, como si nada hubiera pasado. Javier, tenemos que hablar. No quiero que esto arruine nuestra familia. Ana, ¿dónde estás? La voz de Javier estaba llena de preocupación, pero pude sentir el pánico subyacente. Te he llamado muchas veces. ¿A dónde fuiste? Sabes que mamá estaba muy preocupada. Lo sé. Lo siento, dije con calma. Solo necesitaba algo de tiempo para pensar. ¿Puedes verme mañana? En la oficina de mi madre. Javier aceptó. Él pensó que estaba volviendo y que él podría controlarme fácilmente. Él no sabía que yo había preparado una trampa.
Le había dicho a Antonio que grabaríamos secretamente la conversación para tener pruebas claras. Al día siguiente fui a la oficina de mi madre. Javier, Luis y mi madre ya estaban allí. Javier me sonrió, una sonrisa falsa. Ana, ¿dónde has estado? ¿Sabes lo preocupados que estábamos? He estado en un lugar donde me siento segura, dije con calma. He estado pensando mucho en lo que ha pasado. ¿De qué estás hablando? Preguntó Luis con voz a la defensiva. No sabemos de qué estás hablando. Está bien. Lo sé, dije, y los miré directamente a los ojos. Sé lo que hicieron. Sé que intentaron tenderme una trampa. Y tengo pruebas. Sus caras cambiaron de inmediato. Javier se puso pálido. Luis se enojó. Mi madre lloró y me miró con arrepentimiento. ¿De qué estás hablando? Dijo Javier con voz llena de indignación. ¿Nos espiaste? No. No necesité espiarlos, dije con calma. La verdad me encontró sola. Y tengo pruebas. Saqué una memoria USB y la puse sobre la mesa. Todo está aquí. Los correos electrónicos, los documentos falsificados y las llamadas que hicieron. Lo tengo todo. No pudieron decir nada más. Estaban en shock. Estaban en silencio. Estaban derrotados. Y yo, una mujer considerada débil e inestable, me había convertido en la ganadora. ¿Sabes qué? A veces el silencio es más aterrador que cualquier palabra. Después de que puse la memoria USB sobre la mesa, la habitación se llenó de un silencio sofocante. Javier, Luis y mi madre, todos me miraban con pánico, pero nadie dijo una palabra. Podía sentir la tensión en el aire, como una cuerda a punto de romperse. Sabía que este era el momento de la verdad, el momento en que tenían que enfrentarse a lo que habían hecho. Planearon arruinar mi vida, dije, mi voz extrañamente tranquila. Intentaron quitarme a mi hija, mi herencia y mi paz, pero fracasaron. ¿De qué estás hablando? Dijo Javier con voz temblorosa. No tienes pruebas de nada. Solo estás imaginando cosas. ¿Imaginando? Sonreí, una sonrisa llena de desprecio. Imaginé que escuché a escondidas la conversación entre tú y Luis. Imaginé que encontré pruebas de que contrataron a un psicólogo para hablar mal de mí. Imaginé que cambiaron el testamento de mí. Madre, pensaste que era una mujer débil y fácil de engañar, ¿verdad? Sus caras cambiaron de inmediato. Javier se puso pálido, Luis se puso rojo y mi madre sollozó. Ya no podían ocultarlo. La verdad había sido expuesta y no podían negarla. No quiero lastimarlos, dije, mi voz llena de sarcasmo. Solo quiero que se enfrenten a la verdad. Javier se levantó y golpeó la mesa con la mano. Nos espiaste. Hiciste todo para usarnos en nuestra contra. No, no lo hice. Ustedes hicieron todo para usarse en su contra, dije con calma. Ustedes cavaron un pozo y ahora van a tener que enterrarse en él. Luis se levantó y se acercó a mí. ¿Qué estás haciendo? No tienes derecho a hacer esto. No tienes derecho a arruinar nuestras vidas. Sus vidas fueron arruinadas hace mucho tiempo, Luis, dije, y lo miré directamente a los ojos. Las arruinaron cuando decidieron traicionarme. Las arruinaron cuando decidieron hacerle daño a mi hija. ¿A tu hija? Dijo Javier. Tu hija no sabe nada. Solo es una niña, exacto. Solo es una niña, dije. Pero fue lo suficientemente inteligente como para reconocer la verdad. Ella me salvó y será mi testigo en la corte. Sus caras se pusieron blancas. No esperaban que una niña fuera tan inteligente. No esperaban que yo hubiera preparado una trampa. No esperaban que yo tuviera todas las pruebas en su contra. El silencio llenó la habitación. Mi madre seguía llorando, Luis estaba tan enojado que su cara estaba roja y Javier estaba pálido, ya no tenía la arrogancia que tenía cuando entró. Me miraron y supe que había una tormenta en sus corazones. La tormenta de la sorpresa y el miedo. No esperaban que yo pudiera hacer esto. Planearon todo con mucho cuidado, dije, mi voz llena de sarcasmo. Contrataron a un psicólogo para hablar mal de mí, falsificaron documentos, cambiaron el testamento de mamá. Pensaron que era una mujer débil y fácil de engañar, ¿verdad? ¿Qué hiciste? Dijo Luis con voz temblorosa. No tienes derecho a hacer esto.
No tienes derecho a arruinar nuestras vidas. Sus vidas fueron arruinadas hace mucho tiempo, Luis, dije, y lo miré directamente a los ojos. Las arruinaron cuando decidieron traicionarme. Las arruinaron cuando decidieron hacerle daño a mi hija. ¿A tu hija? Dijo Javier. Tu hija no sabe nada. Solo es una niña, exacto. Solo es una niña, dije, y sonreí, una sonrisa llena de desprecio. Pero fue lo suficientemente inteligente como para reconocer la verdad. Ella me salvó y será mi testigo en la corte. Sus caras se pusieron blancas. No esperaban que una niña fuera tan inteligente. No esperaban que yo hubiera preparado una trampa. No esperaban que yo tuviera todas las pruebas en su contra. ¿Hiciste eso, Ana?, dijo mi madre con voz temblorosa. ¿Nos grabaste? ¿Nos vigilaste? No, mamá, dije, y la miré directamente a los ojos. No lo hice. Solo me estaba defendiendo a mí misma y a mi hija. Confié en ti. Pensé que eras la única que estaba de mi lado, pero me equivoqué. Mi madre sollozó. Lo siento, Ana. No sabía. No sabía que las cosas llegarían tan lejos. ¿No sabías?, dijo Javier con voz llena de indignación. Estuviste de acuerdo con todo. Firmaste los papeles. Dijiste que esta era la mejor manera para todos. Eso no es verdad, Ana, dijo Luis, señalando a Javier. Él nos engañó. Dijo que era la única forma de proteger a Laura y la herencia de mamá. Comenzaron a discutir, echándose la culpa unos a otros. Javier dijo que Luis lo ayudó a ejecutar el plan. Luis dijo que Javier lo engañó. Mi madre lloró y dijo que no sabía nada. No pude decir nada más. Solo me quedé allí mirándolos discutir y sentí una extraña paz. Ya no estaba enojada, solo sentí un alivio. La verdad había sido expuesta y tuvieron que enfrentarla. Tomé la memoria USB de la mesa y la puse en mi bolso. Tendrán que pagar por lo que hicieron, dije. No dejaré que arruinen mi vida y la de mi hija. Los demandaré y ganaré. Les di la espalda y salí de la habitación. Salí y respiré hondo. El aire era fresco y me sentí liberada. Ya no era la Ana débil y confundida. Ahora era una guerrera que había ganado una batalla que no esperaba. Después de irme, no volví a mirarlos. No quería ver sus caras, no quería escuchar el llanto de mi madre. Solo quería irme de allí, de ese lugar que pensé que era seguro, donde había sido traicionada. Conduje hasta una pequeña cafetería y llamé a Antonio. Lo logré, dije, con voz llena de alivio. Ellos mismos expusieron la verdad. Muy bien, dijo Antonio. Ahora comenzaremos a preparar el caso. No dije nada más. Solo me senté allí mirando por la ventana y sentí un extraño vacío. Había ganado, pero no me sentía feliz. Me sentía herida, aislada y traicionada. Una hora después, mi madre me llamó. Dudé, pero decidí contestar. Ana, ¿dónde estás? Su voz temblaba. Lo siento, hija. ¿Por qué lo sientes?, pregunté, mi voz fría. ¿Sientes haberte unido a la conspiración de Javier? ¿O sientes haberme traicionado? Ambas cosas, sollozó. Lo siento por todo. Javier me dijo que tenías problemas. Me dijo que estabas estresada, deprimida. Me dijo que era la única forma de protegerte a ti y a Laura. ¿Protegerme? Me reí amargamente. ¿Me protegiste quitándome todo? ¿Me protegiste sacándome de tu vida? No, no es así, dijo ella. Javier me dijo que, una vez que tuviera la custodia, él cuidaría mejor de Laura. Me dijo que invertiría el dinero de la herencia y que podrías vivir una vida cómoda, sin tener que preocuparte por el dinero. ¿Le creíste?, pregunté. ¿Creíste sus mentiras y no me creíste a mí? Lo siento, hija, dijo, con voz llena de arrepentimiento. Fui engañada. No sabía que él haría estas cosas. Solo quería protegerte. Lo siento. Sus disculpas me consolaron un poco, pero el dolor seguía ahí. No pude perdonarla de inmediato. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. Necesito tiempo, mamá. Necesito tiempo para sanar esta herida. Después, Javier me llamó. Su voz estaba llena de indignación. ¿Qué hiciste?, dijo. Lo arruinaste todo. Ahora la policía ha llegado y nos están investigando. No hice nada, dije.
Ustedes mismos hicieron todo para arruinarse. Ustedes mismos expusieron la verdad. Y ahora tendrán que pagar el precio. Colgué y me senté allí, mirando por la ventana. La lluvia había comenzado a caer y sentí una extraña paz. Ya no me sentía enojada. Solo sentí un alivio. La verdad había sido expuesta y tuvieron que enfrentarla. Había ganado, pero no me sentía feliz. Me sentía herida, aislada y traicionada. Pero sabía que lo superaría todo. Me levantaría y comenzaría mi vida de nuevo. No dejaría que ganaran. No dejaría que me quitaran lo que me pertenecía. Lucharé y recuperaré mi vida. Después de una semana en el hotel, decidí volver a casa. Aunque todavía tenía miedo, sabía que no podía vivir con miedo para siempre. Tenía que enfrentar la realidad. Me reuní con un abogado y comenzamos a preparar el caso para demandar a Javier y Luis. Decidí no demandar a mi madre porque sabía que había sido engañada, pero no pude perdonarla de inmediato. Necesitaba tiempo. Un día, cuando estaba limpiando la casa, encontré un viejo álbum familiar. Me senté y comencé a mirar las fotos. En él había fotos de Javier y yo cuando éramos niños. Solíamos ser muy cercanos, solíamos compartir todo. Mirando esas fotos, sentí una extraña tristeza. Había perdido a mi hermano. Había perdido a mi familia, pero no podía derrumbarme. Tenía a Laura. Ella había vuelto a casa y me abrazó con fuerza. Mamá estaba tan preocupada, dijo ella. Tenía miedo de perderte. Estoy bien, hija, le dije. Nunca te dejaré. Decidí cambiar mi vida. Renuncié a mi antiguo trabajo y comencé uno nuevo. Decidí convertirme en agente de bienes raíces. Era un trabajo difícil, pero lo amaba. Aprendí a escuchar a mis clientes, a entender sus necesidades y a encontrar la casa perfecta para ellos. Encontré una satisfacción en mi trabajo, una satisfacción que nunca había experimentado. Un día, Javier me llamó. Su voz estaba llena de arrepentimiento. Ana, lo siento, me equivoqué. Luis me engañó. No, no fuiste engañado, le dije. Elegiste ese camino. Elegiste el dinero en lugar de la familia. Y ahora tendrás que vivir con las consecuencias. No dije nada más. Colgué y me senté allí, mirando por la ventana. La lluvia había comenzado a caer y sentí una extraña paz. Ya no me sentía enojada. Solo sentí un alivio. La verdad había sido expuesta y tuvieron que enfrentarla. Había ganado, pero no me sentía feliz. Me sentía herida, aislada y traicionada. Pero sabía que lo superaría todo. Me levantaría y comenzaría mi vida de nuevo. No dejaría que ganaran. No dejaría que me quitaran lo que me pertenecía. Lucharé y recuperaré mi vida. Después de que mi vida se estabilizó y comencé mi nuevo trabajo, decidí hacer un viaje que había pospuesto durante mucho tiempo. Volví a Andalucía, donde crecí, donde los olivares se extienden sin fin bajo el sol. Quería encontrar la paz, quería encontrarme a mí misma. Visité el olivar de la familia, donde pasé toda mi infancia corriendo, jugando y aprendiendo. Los olivos seguían allí, firmes, fuertes, como si nada hubiera pasado. Toqué el tronco y sentí su vida. Sentí una profunda conexión con este lugar, una conexión que había perdido hace mucho tiempo. Mientras caminaba por el olivar, encontré una pequeña caja enterrada bajo las raíces del olivo más viejo. La caja estaba envuelta en un trapo viejo y cubierta de tierra. La saqué y la abrí. Dentro encontré un viejo cuaderno de mi padre y una llave. Abrí el cuaderno y comencé a leer. Era un diario que registraba los pensamientos, sueños y secretos de mi padre. En él había una nota que mi padre había escrito: hoy he decidido invertir en una nueva empresa de tecnología. Creo que la tecnología cambiará el mundo y quiero que Ana tenga un futuro mejor. No le diré a nadie, ni siquiera a Javier. Quiero que ella tenga una infancia normal, sin ser influenciada por el dinero. Quiero que aprenda a vivir, a amar, a enfrentar las dificultades. Mantendré este secreto hasta que ella esté lista. Me sentí asombrada. No esperaba que mi padre hiciera esto. No esperaba que, mientras vivía una vida normal, se escondiera un gran secreto. Lloré, no por tristeza, sino por conmoción. Mi padre siempre pensó en mí. Siempre quiso que fuera feliz. Tomé la llave y la miré. Tenía grabado un nombre, Sol de Mar.
No sabía qué era Soldemar, pero sabía que era una pista. Era una pista que cambiaría mi vida. Regresé a la casa de mi madre y le conté lo que había encontrado. Ella lloró y me abrazó con fuerza. Lo siento, hija, dijo. Tu padre quería protegerte. Quería que tuvieras una vida normal. Siento no habértelo dicho. La perdoné. Entendí que había sido engañada. Creyó que estaba haciendo lo mejor para mí. Ya no estaba enojada. Solo sentí una paz, una libertad que nunca había experimentado. Regresé a la ciudad y comencé a buscar Soldemar. Lo encontré. Era una gran empresa de tecnología y yo era la única heredera. Ya no era una chica de campo. Me había convertido en una empresaria rica. Esta identidad había sido mantenida en secreto para que pudiera tener una infancia normal. Después de descubrir el secreto de mi padre, mi vida cambió por completo. Busqué Soldemar y encontré una gran empresa de tecnología especializada en energía solar. No esperaba que mi padre fuera un inversor tan inteligente y visionario. Me puse en contacto con el director ejecutivo de la empresa y le mostré el cuaderno y la llave. Él se sorprendió mucho y luego me contó una verdad aún más sorprendente. Ana, tu padre no era solo un inversor, dijo. Él era el fundador de esta empresa. Usó un nombre falso para que nadie supiera su verdadera identidad. Él quería que tuvieras una infancia normal, sin ser influenciada por el dinero. Quería que aprendieras a vivir, a amar, a enfrentar las dificultades. No pude decir nada más. Lloré, no por tristeza, sino por conmoción. No esperaba que mi padre me amara tanto. No esperaba que, mientras vivía una vida normal, se escondiera un gran secreto. No esperaba no ser una chica de campo como todos pensaban, sino la heredera de una gran empresa. Regresé a casa y le conté todo a Laura. Ella se sorprendió mucho y me abrazó con fuerza. Mamá, siempre supe que eras especial, dijo ella. Siempre supe que tendrías éxito. Ya no estaba enojada con Javier y Luis. Solo sentí lástima por ellos. Intentaron quitarme todo, pero no sabían que tenía algo que nunca podrían tener. Tenía una familia amorosa, un padre que siempre pensó en mí y una mejor amiga que siempre estuvo de mi lado. Decidí usar mi herencia para ayudar a otros. Fundé una organización benéfica especializada en ayudar a mujeres que habían sido abusadas y traicionadas. Usé mi historia para inspirarlas, para que supieran que no estaban solas y que podían superarlo todo. Me convertí en una exitosa empresaria y fui respetada por todos. Pero nunca olvidé quién soy. Sigo siendo Ana, una chica de Andalucía que aprendió valiosas lecciones de los olivos. Aprendí que para obtener una aceituna deliciosa tienes que ser paciente, cuidarla todos los días y resistir las tormentas. Con un secreto enterrado en el olivar y una identidad inesperada revelada. Ya no soy la Ana de antes. Ya no soy una mujer despreciada y traicionada. Ahora soy una mujer con poder y visión. Pero no quiero usar ese poder para vengarme. Quiero usarlo para hacer el bien, para marcar la diferencia. Decidí usar la herencia de mi padre para fundar una nueva empresa. Una empresa que no solo hace negocios, sino que también trae esperanza a la gente de mi pueblo. Fundé una nueva empresa de tecnología especializada en agricultura sostenible. Mi objetivo es usar la tecnología para ayudar a los pequeños agricultores a producir productos de alta calidad y llevarlos al mercado internacional. Regresé a Andalucía, donde los olivos de mi padre lo habían presenciado todo. Contraté a la gente del pueblo, a las personas que crecieron conmigo. Les compartí mi visión y confiaron en mí. Trabajamos juntos y creamos un producto único, un aceite de oliva orgánico producido con tecnología moderna, pero que conserva su sabor tradicional. Llamé a la empresa El Olivo de la Esperanza, El Olivo de la Esperanza. El nombre no es solo un nombre, es una promesa. La promesa de un futuro mejor, de una nueva vida. Trabajamos incansablemente, desde la mañana temprano hasta la noche. Superamos muchas dificultades, pero nunca nos rendimos. Un día, Javier me llamó. Su voz estaba llena de arrepentimiento. Ana, escuché sobre tu empresa. Me sorprendió mucho. Lo siento por todo. ¿Está bien, Javier?, le dije, con voz llena de paz. No tienes que disculparte. Solo tienes que aprender de tus errores.
Ya no estaba enojada con él. Solo sentí lástima. Él lo tenía todo, pero lo perdió todo. Tenía una familia, pero eligió el dinero. Y ahora, no le queda nada. Me convertí en una exitosa empresaria y fui respetada por todos. Pero nunca olvidé quién soy. Sigo siendo Ana, una chica de Andalucía que aprendió valiosas lecciones de los olivos. Aprendí que para obtener una aceituna deliciosa tienes que ser paciente, cuidarla todos los días y resistir las tormentas. Mi vida cambió drásticamente. De ser una mujer despreciada, ridiculizada y traicionada, me convertí en una exitosa empresaria, respetada por todos. Mi empresa, El Olivo de la Esperanza, creció rápidamente. Teníamos grandes socios y nuestros productos estaban disponibles en todo el mundo. Pero nunca olvidé quién soy. Sigo siendo Ana, una chica de Andalucía que aprendió valiosas lecciones de los olivos. Todavía vivo en mi pequeña casa y todavía me tomo el tiempo para cuidar de Laura. No necesito una vida lujosa, no necesito coches caros. Solo necesito paz y felicidad. Un día, un hombre vino a verme. Era un periodista famoso y quería escribir una historia sobre mí. Ana, tu historia es muy inspiradora, dijo. Has superado tantas dificultades y te has convertido en un símbolo de resiliencia. No soy un símbolo, dije, con voz humilde. Solo soy una mujer que intentó sobrevivir. Solo soy una mujer que intentó protegerse a sí misma y a su hija. Pero has hecho más que eso, dijo. Has inspirado a muchas personas. Les has demostrado que no están solos y que pueden superarlo todo. No pude decir nada más. Solo sonreí. Ya no necesitaba la aprobación de nadie más. Había encontrado mi propia aceptación. Había encontrado paz, libertad y felicidad. Y sé que nunca olvidaré lo que pasó. No olvidaré a las personas que me traicionaron. Y no olvidaré a las personas que me ayudaron. No olvidaré lo que aprendí de los olivos. Nunca olvidaré que la vida no siempre es fácil. Pero si eres resiliente, lo superarás todo. Mi historia, de ser un secreto familiar, se convirtió en una historia inspiradora. Después de que mi historia fuera publicada en un periódico famoso, recibí mails de correos electrónicos y mensajes de todo el mundo. Compartieron conmigo sus historias, historias de traición, desprecio y resiliencia. Ya no me sentía sola, Tana, ¿sabes? Escribió una mujer en su correo electrónico. Tu historia me dio la fuerza para dejar una relación tóxica. Siempre pensé que era débil, pero tu historia me demostró que puedo ser más fuerte de lo que pensaba. Tu historia cambió mi vida, escribió otro hombre. Siempre me sentí como un fracaso, pero tu historia me dio esperanza de que puedo empezar de nuevo y de que puedo tener éxito. No respondí a todos los correos electrónicos, pero los leí todos. Sentí una profunda conexión con estas personas que nunca había conocido. Compartíamos el mismo dolor y compartíamos la misma esperanza. Decidí usar mi historia para hacer algo significativo. Fundé una organización sin fines de lucro con el objetivo de ayudar a las mujeres que han sido abusadas y traicionadas. Usé mi historia para inspirarlas, para que supieran que no están solas y que pueden superarlo todo. Ya no estaba enojada con Javier y Luis. Solo sentí lástima por ellos. Lo tenían todo, pero lo perdieron todo. Tenían una familia, pero eligieron el dinero. Y ahora, no les queda nada. Me convertí en una exitosa empresaria y fui respetada por todos. Pero nunca olvidé quién soy. Sigo siendo Ana, una chica de Andalucía que aprendió valiosas lecciones de los olivos. Aprendí que para obtener una aceituna deliciosa tienes que ser paciente, cuidarla todos los días y resistir las tormentas. Encontré paz, libertad y felicidad. Y sé que nunca olvidaré lo que pasó. No olvidaré a las personas que me traicionaron. Y no olvidaré a las personas que me ayudaron. No olvidaré lo que aprendí de los olivos. Nunca olvidaré que la vida no siempre es fácil. Pero si eres resiliente, lo superarás todo. La mayor victoria en mi vida no fue convertirme en la heredera de una gran empresa, ni fundar una organización sin fines de lucro. Mi mayor victoria fue recuperar a mi hija y sanar nuestra relación. Un día, Laura y yo nos sentamos juntas. Hablamos durante mucho tiempo sobre lo que había pasado, sobre nuestros sentimientos.
Mamá, tenía tanto miedo, dijo Laura, con voz temblorosa. Tenía miedo de perderte. Lo siento, hija, dije, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Siento que hayas tenido que pasar por todo esto. Siento que hayas tenido que ser tan valiente. No tienes que disculparte, mamá, dijo ella, y me abrazó con fuerza. Aprendí que puedo ser más fuerte de lo que pensaba. Aprendí que puedo confiar en mis instintos. Aprendí que puedo protegerte. No pude decir nada más. Solo la abracé y lloré. Sentí un extraño alivio. Mi vida ya no era una batalla. Mi vida se había convertido en una aventura. Una aventura que viviría con Laura. Le prometí a Laura que, a partir de ahora, nada podría separarnos. Nunca más nos dejaríamos. Siempre estaríamos juntas, sin importar lo que pasara. Y sé que nunca olvidaré lo que pasó. No olvidaré a las personas que me traicionaron. Y no olvidaré a las personas que me ayudaron. No olvidaré lo que aprendí de los olivos. Nunca olvidaré que la vida no siempre es fácil. Pero si eres resiliente, lo superarás todo. La batalla legal con Javier y Luis ha terminado. Gracias a las pruebas que Antonio había recopilado, tuvieron que admitir todo lo que habían hecho. Luis tuvo que renunciar a la custodia y Javier tuvo que asumir la responsabilidad de sus errores. No pedí ni un céntimo de compensación. Solo quería justicia, y la obtuve. Mi vida volvió a la normalidad. Sigo siendo madre, cuido de Laura, trabajo y amo la vida. Pero ya no soy la Ana de antes. Me he vuelto más fuerte, más resiliente y más segura de mí misma. Un día, volví a Andalucía. Caminé por el olivar de la familia y vi que los olivos seguían allí, firmes, fuertes, como si nada hubiera pasado. Toqué el tronco y sentí su vida. Sentí una profunda conexión con este lugar, una conexión que había perdido hace mucho tiempo. Ya no estaba enojada con las personas que me traicionaron. Solo sentí una extraña paz. Aprendí que el odio solo te daña a ti mismo. Y decidí perdonarlos, no porque lo merecieran, sino porque yo merecía vivir una vida en paz, sin odio. Ya no soy una chica de campo. Me he convertido en una exitosa empresaria y soy respetada por todos. Pero nunca olvidé quién soy. Sigo siendo Ana, una chica de Andalucía que aprendió valiosas lecciones de los olivos. Aprendí que para obtener una aceituna deliciosa tienes que ser paciente, cuidarla todos los días y resistir las tormentas. Encontré paz, libertad y felicidad, y sé que nunca olvidaré lo que pasó. No olvidaré a las personas que me traicionaron, y no olvidaré a las personas que me ayudaron. No olvidaré lo que aprendí de los olivos. Nunca olvidaré que la vida no siempre es fácil. Pero si eres resiliente, lo superarás todo. Mi vida, ahora, ya no es un cuento de hadas con un final feliz. Es una historia de crecimiento, de resiliencia y de libertad. Ya no soy una mujer despreciada, ridiculizada y traicionada. Ahora soy una mujer que se ha encontrado a sí misma y ha encontrado la paz. Aprendí que la vida no siempre es fácil. A veces tendrás que enfrentarte a las tormentas. A veces tendrás que enfrentarte a la traición, pero si eres resiliente, lo superarás todo. Aprendí que el odio solo te daña a ti mismo. Y decidí perdonar a las personas que me lastimaron, no porque lo merecieran, sino porque yo merecía vivir una vida en paz. Sin odio, aprendí que no necesitas la aprobación de nadie más. Solo necesitas tu propia aprobación. Solo necesitas amarte a ti misma y encontrarás la paz. Ya no soy una mujer débil y confundida. Ahora soy una guerrera que ha ganado una batalla que no esperaba. Y sé que nunca olvidaré lo que pasó. No olvidaré a las personas que me traicionaron. Y no olvidaré a las personas que me ayudaron. No olvidaré lo que aprendí de los olivos. Quiero enviar un mensaje a todos ustedes, a los que se enfrentan a las dificultades, a los que se enfrentan a la injusticia, a los que se enfrentan a la traición. Crean en ustedes mismos, crean en sus instintos, y crean que pueden superarlo todo. La vida no es una carrera, es un viaje, y tú mismo, eres el conductor. Conduce tu vida sabiamente y condúcela donde quieras, y encontrarás paz, libertad y felicidad en el arduo viaje de Ana. No solo hemos sido testigos de una historia de traición y conspiración,
sino también de una profunda lección sobre la fortaleza interior y el valor humano. La vida, como un olivar, puede soportar tormentas, pero sus raíces permanecen firmes. El mensaje principal de esta historia es que la autoestima y la resiliencia no dependen del estatus o la riqueza, sino del carácter de cada persona. Ana no reaccionó a la injusticia con enojo o palabras amargas. En cambio, eligió enfrentar la verdad con calma, rompiendo el silencio tóxico y superando sus propios prejuicios y relaciones negativas. Una lección aplicable a la vida es confiar en tu intuición. Cuando algo no se siente bien, no lo ignores. Escucha esa voz interior porque a menudo es la advertencia más genuina. Y lo que es más importante, recuerda que la justicia no siempre llega por sí sola. A veces tienes que luchar por ella. Finalmente, aprende a perdonar. No para aliviar el dolor de quienes te lastimaron, sino para liberarte de las cadenas del resentimiento. Como dicen los españoles, el oro de ley no teme al fuego. Solo cuando vives de acuerdo con tus propios valores, realmente brillas. Si esta historia te conmovió, déjanos tus pensamientos en los comentarios. Comparte tus propias historias similares porque creemos que cada historia tiene una valiosa lección. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte los próximos videos con otras historias dramáticas y reflexivas. Te deseamos a ti y a tus seres queridos que siempre encuentren paz y esperanza después de cada tormenta.